I am your teacher, Saily Padilla, listo para iniciar la clase de hoy. Espero que tú también lo estés. Hemos estado trabajando en la primera unidad relativa a solicitar y ofrecer información personal. Are you ready? Question: How old are you? En inglés, para preguntar la edad se hace un poco diferente al español. Por ejemplo, en español, tú le dices a otra persona, ¿cuántos años tienes? Y utilizamos el verbo tener. En inglés se utiliza el verbo be, ser o estar. Por lo tanto, para preguntarle a alguien cuál es su edad, tú le dices, How old are you? How old are you? Repite conmigo. How old are you? How old are you? Esta pregunta significa de manera literal ¿qué tan viejo eres? Pero le indica a la otra persona que tú quieres saber su edad. How old are you? Para responder también utilizamos el verbo be y se dice I am, se le agrega el número, ya sea en letras o en número, y luego las palabras years old. Por ejemplo, si alguien tiene 12 años y le preguntan, How old are you? La respuesta sería, I am 12 years old. I am 12 years old. Repite conmigo. I am 12 years old. Es interesante notar que también puedes omitir las palabras years old y simplemente decir, I'm 12. ¿Qué te parece si ahora escribimos tanto la pregunta como la respuesta? Vamos, en tu cuaderno escríbela que la voy a deletrear para ti. La pregunta se escribe how como primera palabra. La letra H, O, W. Segunda palabra, old, O, L, D. Tercera, R, A, R, E. Y la cuarta, U, Y, O, U. La pregunta completa sería, How old are you? Y recuerda que el signo de interrogación se escribe al final en inglés. La repito para ti. How, H, O, W. Old, O, L, D. R, A, R, E. U, Y, O, U. How old are you? Ahora procederemos a escribir la respuesta a la pregunta. Y se escribe de la siguiente manera. I, apóstrofe, M. I'm. Y luego agregamos el número de la edad que tengas. I'm 12 years old. Recuerda que las palabras years old pueden ser omitidas y simplemente decir I'm 12. Así se escribe tanto la pregunta How old are you? Como la respuesta I'm 12 years old. ¿Qué te parece si ahora hacemos un ejercicio para practicar lo que acabamos de aprender? Lo vamos a hacer con los números del 1 al 20. Primero los repasamos. Vamos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Con este repaso ya estás listo para responder las preguntas. La primera era, How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se responde esta pregunta? I am, tu edad, y las palabras years old. Por ejemplo, si tienes 11 años de edad,
puedes decir, I am 11 years old. También puedes omitir las palabras years old y decir simplemente, I am 11. Incluso puedes utilizar la versión contraída y decir, I'm 11 o I'm 11 years old. Correcto. La otra pregunta, where do you live? ¿Cómo se responde? I live y añades la ciudad. I live in Santo Domingo. I live in Guerra. I live in Asua. No importa la ciudad, solamente tienes que decir I live in y añadir tu ciudad de origen. Las question words o palabras de pregunta en inglés son partículas interrogativas que permiten a la persona conocer cuándo se hace una pregunta. Puede parecer muy confuso porque inician con las letras WH o contienen las letras WH. Pero para que tú no te confundas, te voy a explicar con ejemplos cuáles son estas palabras para pregunta. Así que presta mucha atención. Te lo explicaré en inglés y en español. Y luego lo practicaremos, tanto la pronunciación como la escritura. La primera palabra pregunta es what. What. Esta significa qué, cuál o cuáles. Por ejemplo, en la pregunta, what did you say? ¿Qué dijiste? What se traduce como qué. What did you say? ¿Qué dijiste? Otro ejemplo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tercer ejemplo. What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? En esta pregunta, what se traduce como cuáles. Recuerda que va a depender del contexto en la cual hagas la pregunta. Segunda question word o palabra pregunta. Where. Where significa dónde. Por ejemplo, cuando dices, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? O si haces la siguiente pregunta, where is the museum? ¿Dónde está el museo? Where is the museum? Siguiente palabra pregunta. How. How significa cómo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás tú? How are you? ¿Cómo estás tú? Otro ejemplo. How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? How do you go to school? Siguiente palabra pregunta. When. When. When quiere decir cuándo. ¿Cuándo? Por ejemplo, si te preguntan, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is Christmas? ¿Cuándo es la Navidad? Quinta, why. Why. Why significa ¿por qué? Why. Por ejemplo, si te preguntan, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why did you go to school? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Esas son las 5 palabras preguntas más utilizadas en inglés.